Muy buenos días, estudiantes de grado 11. A continuación les voy a explicar de una manera muy sencilla cómo organizar la estructura argumental de su tesis. Lo primero es definir la categoría o la tesis categórica y con un sencillo ejemplo, es un poco inverosímil, pero pues va a ser útil para su comprensión. En este caso, como tesis categórica, tenemos los hombres homosexuales como Alfredo Barraza, que se mueven en el medio de la moda de Medellín, únicamente usan camisas de colores pastel. Cada uno en su tesis debe tener una estructura similar a esta ya construida. Si no lo han hecho, esto les puede servir de ejemplo o los otros videos que les he enviado. Lo segundo, después de que ya tienen su tesis categórica, es organizar la inferencia proposicional. ¿Qué es la inferencia proposicional? No es otra cosa que organizar la tesis en el mentefacto proposicional de la manera en la que aparece acá. Como noción 1 se tiene hombres homosexuales, siendo homosexuales el especificador, usar la relación, camisas de color pastel y únicamente vendría a ser nuestro adverbio. Acá como cromatizador de la noción 1, un cromatizador de ejemplo que como Alfredo Barraza, y como cromatizador proposicional que se mueven en el medio de la moda en Medellín. Entonces, ¿qué es lo que viene posteriormente? Hay que hacer las preguntas de lectura que van a orientar la búsqueda de la información para los argumentos. O sea, vamos a tener que empezar a conseguir los argumentos para sustentar esa tesis que acabamos de plantear. Recuerde los tres niveles argumentales: el argumento directo, el subargumento y el argumento empírico. Son 4 preguntas fundamentalmente las que debemos plantearnos. La primera pregunta es para definir si el núcleo proposicional es verdadero. En el caso de este ejemplo que hemos planteado, la pregunta sería: ¿qué opinión, principio o hecho demuestra que los hombres homosexuales usan camisas de color pastel? ¿Por qué preguntamos por opinión, principio o hecho? Si recuerdan ustedes las clases en el colegio, nosotros hablábamos de que los 3 niveles argumentales, o sea, el del argumento empírico, el del subargumento y el del argumento directo, son estructuras que van desde lo más general hasta lo más particular, y que cada uno de ustedes, según sea su tesis categórica, puede iniciar planteando como argumento directo una opinión, ya sea de ustedes como estudiantes investigadores o la opinión de otro investigador, una opinión que sustente su tesis. Luego viene el subargumento, que es una teoría o ley, por eso acá pregunta por principio o hecho, ¿sí? Una teoría o ley que demuestre que esa opinión que ustedes han dado o esa opinión que ustedes consiguieron es válida para sustentar su tesis categórica. Y luego viene el argumento empírico. Acá es donde se pregunta hecho, o sea, algo concreto, evidencia empírica de que el subargumento es real, y de tal suerte que si el subargumento es real y el subargumento está sustentando el argumento directo, entonces el argumento directo también sería real. Por eso se hace la pregunta con esta estructura: ¿qué opinión, principio o hecho? Ahora viene la siguiente parte de la pregunta. Demuestra que los hombres homosexuales usan camisas de color pastel. Si se fijan, la primera pregunta entonces se está refiriendo a comprobar si el núcleo proposicional es verdadero. ¿Qué opinión, principio o hecho demuestra que los hombres homosexuales usan camisas de color pastel? Entonces, ¿ustedes qué deben hacer al momento de buscar sus argumentos? Deben buscar una opinión o construir una. Obviamente esa opinión, si ustedes la construyen, debe estar muy bien estructurada. Deben buscar un principio o una ley y luego deben buscar las evidencias empíricas, o sea, los hechos. Y así, respondiendo esta primera pregunta, tendrán ustedes los 3 niveles argumentales y así tendrán una primera ruta argumental. Luego la segunda pregunta, que tiene la misma estructura en el inicio,
vendría de la siguiente manera. ¿Qué opinión, nuevamente, principio o hecho demuestran que únicamente, aquí ya nos concentramos en la parte central de nuestro núcleo en donde está la relación y el cromatizador de la relación, o sea, el adverbio, únicamente los hombres homosexuales usan camisas de color pastel? Entonces tenemos que buscar nuevamente o construir una opinión que nos demuestre que eso es verdadero, luego un principio que nos sustente esa opinión y luego un hecho, evidencia empírica, que nos demuestre que esa ley o principio que está defendiendo nuestra opinión es verdadera. La tercera pregunta vendría a ser, de igual manera, en la misma estructura, ¿qué opinión, principio o hecho demuestran que Alfredo Barraza, por ser homosexual, únicamente usa camisas de color pastel? ¿Sí? Tenemos la misma estructura, entonces tenemos que construir una opinión o buscar una opinión, buscar un principio o una ley y buscar un hecho que demuestre que Alfredo Barraza, por ser homosexual, únicamente usa camisas de color pastel. Y la cuarta pregunta, en ese orden, sería, ¿qué opinión, principio o hecho demuestra que en el medio de la moda, en Medellín, los hombres homosexuales únicamente usan camisas de colores pastel? Ya nos estamos refiriendo a la otra parte de la estructura proposicional. Si ustedes se fijan, cada una de las preguntas se concentra en una parte distinta de nuestra inferencia proposicional o de nuestra estructura proposicional. De esa manera ustedes van a encontrar que habrá 4 rutas argumentales. Cada ruta argumental definida a partir de una de las preguntas. Si ustedes logran construir su tesis categórica, similar a la que estamos utilizando acá como ejemplo, y hacer las 4 preguntas y conseguir para cada pregunta la opinión, el principio o el hecho, o sea, su argumento directo, su subargumento y su argumento empírico, tendrán ustedes 4 rutas argumentales muy importantes. Ahora bien, pueden tener máximo esas 4 rutas argumentales, ¿sí? Si ustedes quieren hacer más rutas argumentales porque de pronto su tema da para que encuentren muchos más argumentos, lo podrían hacer. La idea es, chicos, que tengan ustedes los argumentos bien estructurados. Ahora, al momento de la exposición, no van a tener ustedes que construir un montón de diapositivas llenas de texto con todos los argumentos. Vamos a usar una estrategia más dinámica para hacer la exposición de la parte argumental. Exponer la parte argumental debe ser un discurso similar al de la sustentación de una ponencia. Algo parecido a lo que ustedes o muchos de ustedes hicieron en filosofía, donde planteaban una tesis y a manera de discurso, dialogando, presentaban ustedes los argumentos que defendían su tesis. Espero que esta primera parte del video les sea muy útil.